¿Qué tal, mis pachucos? ¿Cómo estáis? Yo con muchísimas ganas de hablaros de esta pedazo de colección de cómics Marvel. Ya iba siendo hora de hablar de cómics en el canal. Sí, hice un unboxing de cómics vintage, pero la verdad es que todavía no hemos hecho ninguna recomendación. Y cuando inicié el canal, lo primero que dije es que me apetecía recomendar cómics, películas y series. Y todavía no lo he hecho. Me he centrado simplemente en las opiniones de la actualidad y en alguna que otra teoría. Así que vamos a darle caña a esta colección. Dejadme que os ponga por aquí el banner. Esta colección es la Must Have de Marvel. No sé si la estoy pronunciando bien, pero bueno, pa'lante. ¿Ok? Bueno, dejadme que os ponga un poquito de musiquita. ¿Ok? Y os comento. He ordenado la colección de una manera un poquito personal, la verdad. Por un lado, tengo cómics que creo que sirven para iniciarse. Uy, espérate, que tengo esto en silencio. Que sirven para iniciarse a la lectura de cómics Marvel, porque me parecen una buena entrada para dichos personajes. Después tengo otra parte, otra sección con cómics, con historias más clásicas, no clásicas en un sentido de antiguas, algunas sí, sino simplemente historias icónicas de dichos personajes que sí o sí tenéis que leer, pero que a lo mejor no son tan buenos puntos de iniciación para dichos personajes. Y después, aparte, tengo un montoncito random que después explicaré y que iréis viendo por qué lo he dejado aparte. Pero antes de todo esto, quiero comentar una cosa, y es de qué trata, o no de qué trata la colección, sino más bien cómo está formada, ¿ok? Porque tengo aquí varias colecciones de Marvel para comparar y que así veáis qué diferencias hay entre unas colecciones y otras, ¿vale? Primero os enseño por aquí de lo que vamos a hablar, que es la colección Must Have. Por ejemplo, este es uno de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Y para comparar, tengo aquí uno de los tomos Marvel Deluxe, ¿ok? Estas dos colecciones creo que son las más parecidas porque, a excepción de unos cuantos cómics dentro de Mass Hate, y después hablaremos de esto, la colección Mass Hate se centra principalmente en cómics independientes, cómics individuales, ¿vale? O sea, cómics con historias que con un solo tomo puedes empezar y terminar de leer. Por supuesto, esto es Marvel, ¿ok? Esto es Marvel, ¿eso qué significa? Que la mayoría de estos cómics sí o sí necesitáis un bagaje de los personajes antes de empezar a leer, pero la historia en sí se concluye dentro de dichos tomos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que más tiene en común con la colección Must Have, o sea, la colección Must Have con la colección Deluxe, ¿vale? Y aquí entramos en una diferencia de formato a la hora de editar, la colección Must Have me parece mucho mejor que la colección Marvel Deluxe. ¿Por qué? Por algo que ya creo que ha criticado todo el mundo, pero bueno, yo tengo que decirlo también. Y es los putos lomitos planos, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, pero Marvel Deluxe trae unos lomos planos que son una puta mierda, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque en cuanto lees el cómic una vez, ¿vale? Yo solo tengo dos cómics Marvel Deluxe, que es este, Viejo Logan, que todavía no lo he abierto porque ya lo había leído en otra edición. O sea, en otra edición no, quiero decir que ya lo había leído antes de comprar este cómic, ¿vale? Entonces por eso está tan nuevo. Sin embargo, el otro que tengo, que es el de Civil War, lo leí una vez y ya se le estaban cayendo páginas. O sea, lo nervioso que me puse no es ni medio normal. Un amigo me lo pidió y yo no suelo dejar cómics y le dije, mira, toma, te lo dejo, casi se lo regalo porque estaba que se le caían las putas páginas. De hecho, la colección Más Hate vuelve a traer el cómic Civil War y lo voy a volver a comprar. Porque es que me da pena tener un cómic tan bueno que se le caen las putas páginas cuando solo lo he leído una vez y encima es un cómic moderno, que no es un cómic de hace 60 años que lo tenga ahí en una estantería en plan, no lo toques. Hostia, estos cómics mola revisitarlos de vez en cuando, como por ejemplo ahora que os estoy haciendo este directo. Entonces, Marvel Deluxe,
La edición, una puta mierda. Si no encontráis tomos, o sea, si no encontráis historias dentro de tomos de las otras colecciones, pues oye, sí, mira, compraos algún Marvel Deluxe. Pero si veis que las mismas historias están en otra colección, de cabeza a la otra colección. Olvidaros de los Marvel Deluxe, por favor. Por favor, por favor. De hecho, creo que Panini, no, porque sí, es Panini, se ha tomado los Mass Haste precisamente como eso, como un nuevo Marvel Deluxe para quitarse esto de en medio, porque están repitiendo muchas historias. ¿Vale? Así que, dicho esto, Marvel Deluxe a tomar por culo. Vale. Y ahora quiero hablaros de otra colección que es la Marvel Saga. Y esta sí que tiene diferencias muy notorias con Mass Hate y quiero que las sepáis. Como os he dicho, Mass Hate son historias independientes, individuales, a excepción de algunas. Estas no, ¿vale? Como veis, están bien numeradas. Esta es el número 1, Vuelta a casa de Spider-Man, ¿ok? Tenemos el número 2, tenemos el número 3, tenemos el número 4. Hay un montón dentro de la colección. Eso no pasa en Mass Hate. Entonces, ¿qué recomiendo dentro de cada colección? Pues muy sencillo. Si el personaje es un personaje del que ya tienes bagaje y que sabes que te gusta, como por ejemplo Spider-Man, que a lo mejor no has leído ningún cómic de Spider-Man, pero has visto películas, has visto series animadas y demás. Entonces, sabes que el personaje te va a gustar. Quizás una historia te guste menos, quizás una historia te guste más, pero sabes que quieres leer mucho de ese personaje. Bueno, Marvel Saga. Directamente, porque vas a tener un tomo tras otro. Sin embargo, eso no ocurre con los Mass Cave. ¿Qué recomiendo para Mass Cave? Simplemente personajes que no conozcas tanto para ir picoteando por el universo Marvel. En caso de que, como yo, conozcas muy poco de este universo, pues te puede servir como un buen punto de iniciación para conocer una gran variedad de personajes, una gran variedad de historias y sobre todo, como digo, porque trae historias clásicas, historias icónicas de muchos personajes que sí o sí tienes que leer. Y eso es un gustazo. Así que la gran diferencia entre estas dos colecciones básicamente es esa, que esta es una colección para iniciados al universo Marvel o quizás por si te falta algún tomo, lo que he dicho antes de Civil War, si quieres renovar algún cómic de tu estantería porque se está cayendo a trozos, pues oye, Mass Hate viene bien, pero si quieres centrarte en un personaje, Mass Hate no sirve de nada. Te recomiendo mucho más los Marvel Saga o directamente que te pongas a seguir las colecciones mensuales de cada personaje, sus grapitas o sus tomos, lo que sea. Vale, dicho esto, vamos a entrar ya con los Mass Hate, ¿ok? Bien, vamos a ir uno a uno para que veáis estas pequeñas diferencias que os he dicho de que algunos sirven un poquito mejor como iniciación y otros son más historias que sí o sí tenéis que leer, aunque necesitaríais un bagaje de estos personajes antes de entrar a leer dichas historias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo 2 tomos de Los Cuatro Fantásticos. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos El Lobo a las Puertas. Este tomo contiene Marvel Knights del 1 al 7. O sea, un buen punto de partida. De una colección concreta, ¿vale? Que fue Marvel Knights, que fue en los 90, que también sacó Daredevil, Spider-Man, Punisher y sacaron otro montón de colecciones. Me parece mejor punto de iniciación que otro cómic que a lo mejor es el 500 no sé qué. Como por ejemplo este precisamente, ¿vale? Que es Resuélvelo Todo. Un cómic que contiene del 570 al 574 de Fantastic Four. Entonces, como punto de iniciación, no es tan bueno. Sin embargo, esta historia a mí me parece deliciosa, pero deliciosa. Es una locura. No quiero hacer spoilers, pero sí que os comento que Reed Richards tiene una habitación secreta en la que investiga cómo resolverlo todo. O sea, quiere planear algo para acabar con todos los crímenes, con todo, literalmente, con todos los problemas con los que se pueda encontrar. Bien,
sin hacer mucho spoiler de cómo termina la historia y demás, porque es bastante fuerte, sí que voy a decir que tiene que ver con una puerta al multiverso y con un montón de Reed Richards de otros universos. La hostia, sobre todo para leer justo ahora que se está abriendo el multiverso en el cine en Marvel. Me parece bastante interesante porque es algo que pueden llegar a utilizar dentro de poco, porque aún no han empezado los Cuatro Fantásticos en el cine, pero sí, lo pueden llegar a utilizar en el cine. Así que, dos cómics buenísimos. El Lobo a las Puertas, por un lado, sirve más como punto de iniciación, resuélvelo todo, es una historia que creo que tenéis que leer de los Cuatro Fantásticos. Aunque yo no soy muy conocedor de estos personajes, entonces a lo mejor hay alguien viendo el directo que dice, oye, pues hay muchas historias mejores que estas. Bueno, yo no las conozco, pero esta me ha gustado muchísimo. Cuatro Fantásticos más Hive, correctísimo. Pasamos con otro ejemplo, como por ejemplo es Daredevil. Y este es muy buen ejemplo y es curioso por un motivo, ¿vale? Porque tenemos el hombre sin miedo. Este sirve como un punto de iniciación para el personaje correctísimo, ¿vale? Porque contiene The Man Without Fear, o sea, el hombre sin miedo, yo es que pronuncio muy mal, del 1 al 5, ¿vale? Punto de iniciación perfecto. No solo eso, sino que esto es de la etapa de Frank Miller. ¿Por qué es muy curioso? Porque esto es el punto de iniciación de la etapa Frank Miller. Una entrada muy correcta. Y por otro lado, en otro más Cave, tenemos el Born Again. Un clasicazo que sí o sí tenéis que leer del personaje. Por supuesto, viene en un tomo único porque tú lo puedes leer sin haber leído lo anterior. La historia se entiende perfectamente, ¿vale? Impacta muchísimo. De hecho, yo este cómic lo leí antes de leer este. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Born Again es precisamente el final de la etapa Frank Miller. Entonces, ¿podéis leerlo de manera individual? Por supuesto, pero si primero leéis este, vais a tener mucho más bagaje del personaje. Entonces, ¿veis lo que os estaba comentando de estos dos montoncitos que me he preparado? Unos sirven más como iniciación y otros sirven más para descubrir esas clásicas historias del personaje, esas historias icónicas que tenéis que leer sí o sí. En este claro ejemplo, eso me parece todavía más impactante porque es la misma etapa, no son etapas diferentes como sí que lo tenemos en Cuatro Fantásticos, sino que esto es la misma etapa y entonces sí o sí, primero leeros este y después este, ya que los tenéis en la misma colección. Vale, continuamos. Aquí también tenéis un ejemplo muy claro de lo que estoy viendo, o sea, de lo que estoy diciendo, que lo estoy viendo. Bueno, tenemos poder y responsabilidad, ¿vale? Spider-Man. Contiene del 1 al 7 de Ultimate Spider-Man, porque hoy en día, si te quieres meter a conocer el origen del personaje y sus primeros años, lo mejor es que vayas a Ultimate. Pero, recordad lo que os estaba diciendo antes. Si el personaje os gusta demasiado, esto está muy bien para un vistazo, ¿vale? Para conocerlo. Pero si ya sabéis que vais a continuar leyendo la serie Ultimate, esto es un tomo único y la serie continúa. Entonces, que os recomiendo que os compréis, no, creo que esto no está en Marvel Saga, pero bueno, que busquéis la colección donde esta historia está completa y que la continuéis, que no compréis simplemente un tomito único. Aún así, centrándonos simplemente en la colección, me parece una historia buenísima para iniciarte en el personaje en caso de que no hayas leído ningún cómic de Spider-Man, pero buenísima. Y por aquí tenemos una historia que es todavía mejor, ¿vale? Es todavía mejor, una historia que todo el mundo quiere que se adapte a cine, una historia icónica del personaje como es La última cacería de Kraven. ¿Comprendéis lo que os estoy diciendo? Iniciación por un lado, historias clásicas por otro, pero como veis, casi todo, después veréis las excepciones, son historias independientes, historias individuales.
individuales, ya entendéis, ¿no? Porque, por supuesto, esto contiene el de Última Cacería de Kraven, del 131, o sea, perdón, del 31 al 32 de Web of Spider, del 293 al 294 de Amazing Spider-Man, Peter Parker y Spectacular Spider-Man del 131 al 132, o sea, te va poniendo números de colecciones diferentes para formar este tomo único. Realmente en su día fue publicado en grapitas, etcétera, etcétera. Lo que me vengo a referir todo el rato con tomo único es que puedes leerlo sin haber leído antes algo del personaje y entender la historia. Por supuesto, como he dicho antes, esto es Marvel. Cuanto más bagaje tengáis de los personajes, mejor. Por eso, iniciación y icónicos. Estos dos, sí o sí, me parecen recomendables. De los otros que he ido sacando, bueno, por supuesto los de Daredevil también, los de Cuatro Fantásticos ya depende de si te atraen esta familia superheroica o si no. A mí me apetecía empezar a leer un poquito de estos personajes porque no he leído mucho y la verdad es que me han gustado sus historias, pero eso ya es algo personal. Esto tenéis que leerlo sí o sí. ¿Qué queréis que os diga? Y mira, justico termina la canción para pasar a hablar de los siguientes cómics. Como veis, no me estoy parando a contar historias, no me estoy parando a hacer reviews o opiniones de cada cómic porque nos tiraríamos aquí la puta vida, básicamente. Y prefiero hacer un directito cortito para que después en YouTube todo esto quede más ágil y tal, ¿vale? Entonces, lo dicho, si queréis opiniones, no sé si con spoilers, algunas veces las hago con spoilers, a veces sin spoilers, vais a Instagram y tenéis algunas opiniones precisamente de estos más hate. Me gustaría hacer también en directo, para vídeos para YouTube, etcétera, opiniones de estos cómics, pero primero quería hacer este vídeo hablando de la colección al completo, de la colección en sí, para que vosotros decidáis si entrar o no entrar a esta colección. Por supuesto, estoy hablando de colección todo el rato, pero es simplemente porque tienen aquí este más hate escrito arriba, como veis, y ya está, pero no están numerados. O sea que no hay ningún problema con comprarte simplemente uno, olvidar todas las demás historias y tenerla junto a otras historias en tu estantería, que no te va a dar toque de ver ahí un 1 y no ver la continuación, o de ver un 3 y no tener los anteriores, ¿comprendéis? Se sienten como tomos individuales, tú lo pones en tu estantería y ahí se quedan. No tienes esa necesidad de decir, son una colección y tengo que seguir uno tras otro, ¿de acuerdo? Simplemente lo llamo así para que lo entendáis. Bueno, vamos a centrarnos en estos dos, como os estoy diciendo todo el rato, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, no, primero empezamos con este, Patrulla X, el Don. Astonishing X-Men, volumen 3, X-Men, pronuncio mal todo el rato, así que disculpadme, si tengo que estar corrigiéndome, tardamos el triple. Así que Astonishing X-Men, volumen 3, del 1 al 12. Del 1 al 12. ¿Comprendéis por qué creo que esto es un buen punto de iniciación? Además de una buena historia, lo que pasa es que yo sé lo que va más allá de la historia y lo que os estaba diciendo antes con los Marvel Saga. Si te interesa mucho estos personajes o la historia te está gustando mucho, por un lado que sean tomos únicos está bien, por otro lado está mal, porque quieres continuar leyendo estas historias y entonces te vas a tener que ir a otra colección y comprar otra vez el principio para tenerlo todo cuadradito, porque si no vas a tener el principio en una colección y la continuación en otra. Y a lo mejor esto os da igual de tema estético, pero es que hay veces que hay números que se repiten. ¿Entendéis? Que a lo mejor yo voy a comprarme la iniciación de esta colección, la iniciación de esta historia en otra colección y a lo mejor trae la mitad de esta historia. El siguiente tomo trae la mitad de esta y un poquito más, y sí o sí tienes que gastarte dinero en algo que ya tienes. Y eso es una putada, ¿vale? Así que, lo dicho, pensar muy bien antes de comprar cómics, porque con la cantidad de años que se están publicando ya,
todos los personajes. Después hablaremos de algún que otro personaje nuevo, pero con la cantidad de años que tienen todos los personajes, si es un personaje que ya te atrae mucho, fíjate en qué colección estás entrando, porque a lo mejor te vas a comprar un tomo que se te va a quedar único en la estantería, después vas a entrar en la colección para seguir la historia y te va a tocar repetir, comprar otra vez el mismo tomo en la otra colección y todo lo que estoy comentando ahora, ¿vale? Pero muy buen cómic. Uy, lo he puesto al revés. Aquí tenemos la saga del Fénix Oscuro, que bueno, la saga mis huevos, porque ya estáis viendo lo finito que es este tomo, ¿de acuerdo? Porque aquí solo trae X-Men 129 a 137, o sea, la historia central. Ojito con eso también, ¿vale? No solo las continuaciones de las historias, sino los tie-ins tan típicos de Marvel que suele hacer en sus eventos, en los Mass Cave se los ventilan y solo te muestran la historia central. Entonces, si tú quieres leerte la saga del Fénix, esto no te vale. Te vas a tener que comprar la colección, no me acuerdo, es que no recuerdo cada colección que tiene Marvel y dónde está cada historia, etcétera, pero vas a tener que encontrar dicha colección y comprarte al menos 4 o 5 volúmenes o un Omnigol de estos super tochos que tiene Marvel para poder entender de verdad la saga del Fénix, ¿ok? Este sí que me parece difícil de entrar si no tienes bagaje de los personajes, ¿de acuerdo? No es como los otros que, bueno, sí, más o menos, tal. No, este tienes que conocer bastante de los X-Men para que te impacte la historia, para entenderlo todo, porque como os he dicho, se han saltado mucho de lo que viene antes, porque esto es la conclusión, por supuesto. Entonces, todo lo que te lleva a este punto se lo han saltado. Entonces no lo vas a entender. Como digo antes, con la última cacería de Kraven, con el Born Again, que son finales de etapa, que puedes entender la historia, pero que no te va a impactar tanto como si ya vienes con el bagaje. Algunas puedes entenderlas mejor, otras puedes entenderlas un poquito peor, otras necesitas más bagaje, otras menos. Y yo creo que en esta, que es una saga precisamente, sí que necesitas mucho más bagaje, no tanto como en la última cacería de Kraven o en el Born Again. Así que ojito con esas cosas. Bien, vamos a continuar, porque ay, se nos va. Bueno, no quedan muchos cómics, 20 y pico minutos. Sí, yo creo que media horita de directo, 40 minutitos de directo para que no se haga muy largo. Y se queda bastante guay un vídeo recomendando la colección más hate. Bien, dos cómics, ¿ok? Iron Man, Capitán América, Extremis, Soldado de Invierno. ¿Por qué los comparo? ¿Por qué los he puesto en los dos montoncitos, como digo? Porque creo que Extremis, ¿vale? Es una buena puerta de entrada a Iron Man, ¿ok? Además, los he puesto aquí juntitos porque estos dos cómics han inspirado dos películas Marvel, Extremis, Iron Man 3, que bueno, fue una puta mierda, pero el cómic es buenísimo, que es algo que jode. Si has visto la película y te estás leyendo el cómic, dices, tío, ¿por qué no adaptaron esto y ya está? Y nos soltaron semejante mierda. Me pongo hasta nervioso, porque esas cosas molestan. Cuando tienen tan buen material de origen y lo cambian y te la lían, cuando el material de origen es una mierda, pues mira, lo has intentado. Pero cuando es tan bueno, bueno, el caso, buen punto de iniciación para Iron Man, sobre todo si vienes de ver el UCM, porque es muy similar al UCM, aunque con un pequeño detalle que yo creo que es lo que más choca si vienes de ver las pelis. Y es que aquí Iron Man tiene identidad secreta, ¿vale? Eso de yo soy Iron Man al final de su primera peli, aquí por los cojones, aquí mantiene su identidad secreta. Entonces, esa es la diferencia más grande con el UCM, pero en cuanto te des cuenta de eso y ya te adaptes, para adelante, va a ser lo mismo. Buen punto de entrada. Soldado de Invierno. Ha inspirado El Soldado de Invierno, lo que para mí es la mejor película de Marvel con un muy buen material de origen. Aquí sí que hicieron las cosas, vamos, de manera magistral. Los hermanos rusos se salieron con esa película y bueno, gracias a eso después le dieron Civil War,
le dieron Endgame, bueno, primero Infinity War y después Endgame y todo lo que les dieron, ¿no? El caso, un cómic buenísimo, recomendadísimo, tenéis que leerlo sí o sí, pero no es tan buen punto de entrada al personaje. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos de regreso, ¿vale? Spoiler, spoiler, aquí sí que os voy a hacer spoiler, pero bueno, os hago el spoiler porque adapta exactamente lo mismo que hemos visto en la peli. Entonces doy por hecho que la peli ya la habéis visto. Pero bueno, spoiler. Aquí Bucky, que fue el compañero del Capitán América, regresa como el soldado de invierno, etcétera, etcétera. Me parece un poco tonto tener que explicar esto porque yo creo que todos hemos visto la película. Pero bueno, el caso es que esa historia de ver de regreso a un antiguo compañero del Capitán América convertido en un villano no me parece un buen punto de entrada. Evidentemente, si has visto las películas, no hay problema, vas para adelante. Aún así, como digo, hay otros cómics que me parecen mejor punto de entrada y después te lees esto y te impacta más. Lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Bagaje. Porque ya no es solo entender las historias, es, o sea, no, sí, no es entenderlas, sino sentirlas más, que te impacten más. Por ejemplo, no quiero salirme y hablar aquí de otra cosa, pero bueno, voy a poner un ejemplo rápido que me ocurrió leyendo cómics en DC, ¿vale? No Marvel, por eso voy a poner el ejemplo rápido para no salirnos del tema, pero bueno, pongo el ejemplo. Crisis de Identidad me parece uno de los mejores cómics de DC. Pero, pero, hay un cómic que se llama anteriormente conocidos como la Liga de la Justicia, creo, o también conocidos como la Liga de la Justicia, no estoy seguro, un nombre u otro. Pero el caso es que hay un cómic anterior a la Crisis que si te lo lees, cuando lees Crisis, es muchísimo más impactante, pero muchísimo más impactante. No solo eso, sino otro par de cómics que vienen antes o incluso que vienen después. Si te has ido leyendo estos eventos consecutivamente, cada vez tiene más peso. ¿Ok? Si lees primero una cosa, después lees lo anterior, después lo que viene después, pues vas a saltitos y no impacta tanto porque tienes que ir pensándolo en plan, hostia, y por esto ocurrió tal, y por esto tal, y por esto tal. Entonces tienes que hacerlo más lógico para entenderlo y no tan emocional. Cuando tú vas siguiendo la historia de manera cronológica, lo sientes más emocional, no de manera tan lógica, porque tienes que cuadrarlo, ¿no? Tienes que cuadrar esos fragmentos de la historia. Entonces, buenísimo cómic. No ocurre como con la saga del Fénix, aquí con haber visto las películas del Capitán América ya te sirve como bagaje para entrar. Aún así, recomiendo que leáis otros cómics antes, pero compraoslo y tenerlo ahí en la estantería para que no se os escape. Bueno, pasamos ya a Iron Man, Capitán América y a ver qué más ejemplos tengo por aquí. Bueno, aquí ya vamos a ir con tres que me parecen buenos puntos de partida para empezar a leer ciertos personajes, ¿vale? Como por ejemplo, venga, vamos a empezar con Black Panther, ya que este año se estrena la segunda película, ¿verdad? Wakanda Forever. Bueno, pues Pantera Negra. ¿Quién es Pantera Negra? Ok, Black Panther, volumen 4, del 1 al 6. Como digo, un buen punto de entrada del personaje. Es el volumen 4, no vais a ver el origen, pero siempre que veis un número 1, sí que veis una especie de origen, ya sea a base de flashbacks, ya sea contándote la historia de otro personaje que se hace similar a la suya y entonces el personaje recuerda la suya y se hace un paralelismo con el otro. Siempre hay algo que te lleva a ese origen del personaje para que tú entiendas todo. Entonces, muy correcto y muy recomendable para ir poniéndote en marcha antes de ver Black Panther 2. Además, este cómic en concreto es muy bueno, lo he leído y es muy bueno. Es que hay algunos que todavía no los he leído, los tengo pendientes, muy poquitos. De hecho, ahora os diré cuáles, porque de aquí los he leído todos. Sí, de aquí los he leído todos.
Sí, de ahí los he leído todos. Vale. Black Panther, Venom. Venom. O sea, si sentís tanto asco como yo viendo las películas de Venom, no tenéis que haber leído cómics. A lo mejor habéis visto la serie animada de los 90 y decís, uy, este Venom de las pelis no es el que yo quiero. Bueno, este es el Venom que tú quieres. Así de simple te lo digo. Venom Dark Origins del 1 al 5. Del 1 al 5. Buen punto de entrada. Es una historia un poquito lenta, ¿vale? No vais a encontrar tanto gore, tanta acción en la historia, así que si queréis leer una historia de Venom por ese lado, leer otra historia. Esta es una historia de introspección, de drama del personaje, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, si os apetece leer ese tipo de historias, este cómic, buenísimo. Si no, tenéis otros que yo creo que son más recomendables. Aún así, buen punto de iniciación para el personaje. Y lo dicho, si vienes de ver las películas, repudias las putas películas y necesitas leer algo oscurito del personaje para volver aquí a sentir algo por Venom, pues esto. De hecho, creo que en la opinión que subí a Instagram, porque este es uno de los cómics que tengo reseñados en Instagram, lo comparé con las películas y dije precisamente eso, que si buscáis una buena historia de Venom, no os vayáis a una peli, iros a este cómic que con 5 numeritos, como veis, es súper finito, sin acción, sin tanto gore, que también es una de las cosas que yo mismo pido de Venom en las películas, pero sin la necesidad de montarte tanto pifostio, ¿no? Te cuentan una buena historia y dices, coño, funcional. Porque ves las películas, ves que el presupuesto no iba a llegar muy lejos, que no daba para mucho, y dices, tío, pues dejaros de historias, de meter aquí dos simbiontes, de meter batallas entre simbiontes, de meter tal, hacer una historia más introspectiva del personaje y ya está. Os ahorráis 4 cuartos, pero sacáis una buena historia. Es que es mejor, es mejor. No sé. Voy a dejar de hablar de Venom porque me lío. Es que me cabrean las películas de Venom. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, Miss Marvel. Aquí a lo mejor también me cabreo con Marvel porque las cosas que estoy viendo que está haciendo Marvel en la adaptación de este cómic en serie de Disney Plus no me están gustando mucho. De primeras porque le van a cambiar el poder al personaje. Creo que es porque el poder de Miss Marvel se parece mucho al de Mr. Fantastic de los Cuatro Fantásticos, pero me la suda, la verdad. Este personaje tendría que haber mantenido los poderes, aunque bueno, ya veremos, a lo mejor lo hacen bien y me gusta el cambio. No quiero ponerme negativo antes de la cuenta, pero no sé. Bueno, yo antes de ponerme con el cómic, creo que han hecho lo del cambio de los poderes y tal porque no quieren tener a un personaje con los poderes parecidos a Reed Richards antes de Reed Richards. ¿Entendéis? Porque le quitaría no protagonismo, pero sí el que tú creas que ese personaje es el primero en manejar ese superpoder, etcétera, ¿no? Como que volvería más protagónica dentro del UCM a Miss Marvel que a Mr. Fantastic, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que han modificado eso y le han metido un poder más parecido a Capitana Marvel. Porque claro, Miss Marvel, Capitana Marvel, no sé, ya veremos. El caso, Miss Marvel, volumen 3 del 1 al 5, un muy buen punto de entrada. No solo que es un buen punto de entrada, sino que aquí pone volumen 3, ¿vale? Pero es que esta es Kamala Khan, o sea, es el origen de Kamala Khan, que es la nueva Miss Marvel. Porque Carol Danvers, que fue Miss Marvel, ya se ha convertido en Capitana Marvel, ¿comprendéis? Entonces, no tiene anteriores historias este personaje. Las otras historias que tienen es otro personaje con el mismo nombre. Entonces, no es que sea un buen punto de entrada, es que es el único, es el mejor punto de entrada. Pero aquí tengo que repetir lo que he estado diciendo durante todo el directo.
Si ya habéis leído este cómic, a lo mejor digital, y lo queréis tener en físico, y os gusta el personaje, no os compréis este. Compraros el de la colección numerada para poder tener la segunda parte de la historia, la tercera historia, la cuarta historia, ¿comprendéis? Porque, claro, a mí, para empezar a picotear en Marvel, me ha venido muy bien esta colección, pero hay algunos personajes que me han gustado más de la cuenta, como por ejemplo este. Y yo ahora quiero seguir leyendo a este personaje y sí o sí me toca irme a otra colección. Y cuando me vaya a otra colección y me pase lo que os he comentado antes, de que voy a tener números repetidos de este número al primero del otro y ese tipo de cosas, pues me va a molestar, me va a molestar. Pero bueno, siempre puedo hacer un sorteito en el canal y regalar los cómics que tengo repetidos, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Bueno, estos son los cómics, los tres últimos que he mencionado, son los últimos que tenía como buenos ejemplos para puntos de iniciación de personajes. Ahora os voy a mostrar estos dos que ya son eventos, ¿ok? Estos dos son eventos y aquí sí o sí necesitáis bagaje del universo Marvel o de dicho personaje. Empezamos con el del personaje individual y es Planet Hulk. Creo que no podéis leer esta historia sin conocer algo del personaje. Este no puede ser el punto de entrada a Hulk, incluso conociéndolo un poco en el UCM, y Dios, el UCM. Qué desperdicio lo que hicieron en Thor Ragnarok con Hulk, ¿vale? Haciendo referencia a este pedazo de cómic, haciendo una mierda como una catedral en Thor Ragnarok. Vaya desperdicio, vaya bala perdida. Eso ya no lo arreglan. O sea, ¿qué? ¿Vuelven a sacar a Hulk de la Tierra para volver a contarte el Planet Hulk? Vaya cagada, vaya puta cagada. Pero bueno, el caso. Contiene Increíble Hulk volumen 2 del 92 al 105. Materiales de Giant Size Hulk volumen 2, el número 1. Y Amazing Fantastic volumen 2, perdón, Amazing Fantasy volumen 2, 15 USA. ¿Vale? Bueno, todos USA, evidentemente. Esto tampoco es que sea un clásico de los años 60 y todo eso, porque todo el rato os estoy hablando de clásicos, no os he mostrado nada por dentro, así que voy a aprovechar y voy a mostrar este. Os estoy hablando de clásicos y tal. Estamos hablando de historias icónicas. Algunas son más antiguas, algunas son más modernas, pero son historias que sí o sí tenéis que leer del personaje. Y esta es una historia que sí o sí tenéis que leer del personaje. Pero primero tenéis que conocer algo de Hulk. Un mínimo, es que si no vais a ir perdidísimos. La historia es buenísima, pero lo que os estoy diciendo todo el rato, el impacto con el personaje, cómo empatizas, cómo te impactan ciertos eventos, ese tipo de cosas. Cuanto más sepas del personaje anteriormente, o ya no anterior de estos cómics en concreto, de haberlo visto en una serie animada, de haber visto las películas, de haber visto tal, de tener toda la información que puedas antes de empezar a leer esto, ¿ok? Si solo has visto Vengadores 1 y Vengadores 2, bueno, la verdad es que encajaría bastante bien esto justo después de Vengadores 1 y Vengadores 2. Pero, aún así, si solo has visto dos cositas del personaje, intenta adquirir más información para disfrutar más esta gran historia. Y bueno, el guantelete del infinito. ¿Qué queréis que os diga de este cómic? Contiene The Infinity Gauntlet del 1 al 6, que evidentemente esto es un evento, por eso pone del 1 al 6, ¿ok? No significa que sea un buen punto de entrada, es que es el único porque es un evento concreto, aunque como os digo, mirad lo finito que es, contiene del 1 al 6, o sea, aquí no hay tie-ins, o como se pronuncien, no hay historias paralelas, no hay nada, simplemente el eje central. ¿Es una muy buena historia? Sí. ¿Tenéis que conocer mucho del UCM? Sí. Mucho más
que al leer Planet Hulk, porque al leer Planet Hulk solo necesitas saber la historia de un personaje, más o menos, porque siempre aparecen más personajes, esto es Marvel, pero esto es una locura, esto es un evento, ¿vale? Entonces van a aparecer personajes por doquier y van a estar todo el rato preguntándote, ¿quién coño es este? ¿Vale? Y si aparece un personaje que no conoces quién es, de repente todo el mundo reacciona en plan, hostias, qué guay, pero tú no sabes quién es. Y ese tipo de cosas como que te va lastrando y al final no sientes tanto la historia. Entonces, cómic buenísimo, pero no me parece un buen cómic para empezar a leer Marvel. Aunque, si te has leído primero todo este tacho, todo este tochaco que tengo aquí, que lo estoy dejando fuera de cámara, que no se ve, bueno, lo voy a intentar dejar ahí. Si os habéis leído primero un montoncito así, pues más o menos ya podéis entrar a leer algo como Infinity Gauntlet, ¿ok? Pero no lo recomiendo para empezar. Me vuelvo a ir a DC. Hay algunos colgados que recomiendan que te leas Crisis en Tierras Infinitas así por la puta cara, nada más empezar a leer DC. ¿Pero qué coño me estás contando? Yo cometí ese error. ¿Y sabéis lo que pasó? Que tuve que hacer. Estaba así, ¿vale? Estaba así, sin entender nada, y hice. Y dejé el cómic, porque no estaba entendiendo una puta mierda. Lo dejé en la estantería, leí de DC, creo que pasó un año y pico o 2 años leyendo cómic de DC, y entonces yo mismo dije, hostia, este cómic lo tengo aquí sin leer desde hace 2 años, ya se me está haciendo bola, voy a leérmelo. Lo cogí y cuando volví a leer las mismas páginas que ya había leído hacía año y medio o 2 años atrás, las estaba entendiendo mejor, las estaba disfrutando más y estaba diciendo, ¡ah! ¡Claro! ¡Claro! Por eso después pasa esto, o esto viene de tal, ¿vale? No solo de haber leído cómics, porque hay cómics que no son accesibles de los años 50 y años 60, ¿vale? A no ser que te compres ciertos Omnigols y ciertas historias. Pero hay vídeos en YouTube, no sé, hay películas, hay series animadas, como digo, hay guías de personajes, hay documentales, hay de todo. Investigar, investigar un poquito antes de entrar a estas historias tan tochas. Está rico. Y bueno, vamos a tirar con el último montoncito porque ya llevo ya 42 minutos, al final sí que se me está alargando este directo, pero bueno. Aquí tengo 3 cómics, ¿vale? Estos 3 cómics son Aniquilación, Dinastía DM y Vengadores Desunidos. ¿Por qué los pongo aparte? Bueno, porque son eventos. Ya sé que Infinity Gauntlet también es un evento, pero como era un clasicote, bueno, pues lo he metido en los icónicos, ¿de acuerdo? Aunque estos también son icónicos, sobre todo Dinastía de M, y esta es la clave, que yo creo que esto debería formar una trilogía, no con Aniquilación, sino, Desunidos, Dinastía de M, y, aunque sería al revés, sería primero Dinastía de M, Vengadores Desunidos, y después vendría Vengadores contra los X-Men. De acuerdo que yo no lo tengo en Mass Hate, no sé si está en Mass Hate, la verdad. Yo lo tengo en grapa, y a mí me parece que esto debería ser una trilogía prácticamente dentro del UCM. Así de claro lo digo, que quizás en Vengadores 5 o en la 6 veamos algo parecido a Vengadores Desunidos, que por otro lado tengamos, no sé, quizás en Doctor Strange 2 con Wanda, o en algún proyecto próximo tengamos Dinastía de M con el clásico No More Mutants, o adaptándolo al UCM. Muchos diréis, oye, en el UCM todavía no hay mutantes. Ya, pero de hecho, eso puede quedar guay. El hecho de que precisamente los mutantes se estén empezando a desarrollar en el UCM y que cuando están empezando a coger fuerza, llegue Wanda
y pegue el hachazo. Y entonces venga Vengadores versus X-Men. A mí me parecería la hostia, pero la hostia, la verdad. ¿Por qué? Porque haría paralelismo y a mí esto me gusta mucho. De hecho, si este directo lo ve Javi Wankerovi, seguro que comenta sobre esta parte, porque como bien dice George Lucas de Star Wars, rima. Pues yo creo que aquí deberían crear una rima dentro del UCM, ¿vale? Al igual que antes de Infinity War y de Endgame, que es el gran evento, es el final de la saga del infinito, ¿no? Antes de ese evento tenemos Civil War, que es una historia que divide a los héroes y que los tiene separados para cuando este evento llega. Me parece muy interesante. Y yo creo que eso debería ser una rima dentro de la siguiente saga, antes de una posible Secret Wars. ¿Ok? ¿Y cómo crearía esta división dentro del universo? Pues precisamente con estas historias. Dinastía de M o House of M, como se conoce más, Vengadores desunidos, Vengadores versus X-Men. Creo que la estoy diciendo bien, no sé si desunidos iba antes de Dinastía de M, pero no, creo que primero iba House of M y después desunidos. Ahora no recuerdo eso. ¿Vale? Aquí Vengadores del 500 al 503, bueno, House of M del 1 al 8, porque esto es una colección propia, bla, bla. El caso es que todo esto deberían adaptarlo a cine, como digo, creando ese paralelismo, esa rima, para tener al universo Marvel dividido justo antes del final de la siguiente saga, ¿no? Que yo espero que sea Secret Wars. Sería la polla. Pero la polla. Y con esto dejo estos aquí. Y bueno, Aniquilación. También muy, pero muy rumoreado que se iba a adaptar en una posible Vengadores 5, aunque ahora, bueno, ya hay muchos rumores de otros personajes, porque como Marvel ya está en marcha con esta fase 4, ya la gente está sacando teorías de aquí, teorías de allá y locura. Pero también hay mucha gente que es posible, o sea, hay mucha gente que dice que es posible que veamos esta historia adaptadita al UCM. Así que, si os gusta ir con información de antemano, recomendadísimo. Y aquí, la excepción de la excepción de la norma, algo que no entiendo. Pero tenemos los nuevos Vengadores y no sé por qué vienen 3 tomos y vienen numerados. ¿Vale? Tenemos por aquí el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3. Ninguno de los otros tomos de la colección viene numerados porque ninguno son consecutivos, ¿ok? Como se estaba diciendo, tenemos Ultimate Spider-Man, que es de una colección que además es del universo Ultimate, y por otro lado tenemos la última cacería de Kraven, uno de su padre y el otro de su madre, aunque sean de Spider-Man. Sin embargo, aquí sí que siguen una línea, ¿no? No entiendo por qué, la verdad, no entiendo por qué. Estos precisamente son los cómics que he dicho que todavía tengo pendientes de leer, así que no puedo explicaros por qué. A lo mejor tiene que ver con que van unidos a un evento central de los que han mostrado en un tomo único y han dicho, oye, pues vamos a complementarlo con esto. A lo mejor es porque estos nuevos Vengadores todavía no se habían adaptado a algún tomo como deluxe o algo de eso, aunque yo creo que sí, pero a lo mejor no es el mismo volumen. The New Avengers del 1 al 6, del 7 al 10, del 11 al 15 y Spider-Woman 1. No lo sé, lo dicho, a lo mejor esto precede a un evento o precede a algo y por eso era necesario tenerlo así empaquetadito. O quizás es porque todavía no lo habían editado en ninguna colección de manera consecutiva, ¿no? De manera numerada y han aprovechado la más hate para meterlo por ahí. Quién sabe, la verdad, ni puta idea. Quizás cuando los lea os podré decir el porqué.
Y bueno, llevo ya 50 minutos y me he quedado sin cómics más hate de esta colección, pero hay bastantes más. De hecho, tengo aquí una pequeña lista preparada con otros cómics que tiene esta colección, por si os interesa, por si habéis leído alguno de manera digital y queréis comprarlo de manera física o cualquier historia. Como bien he mencionado antes, Civil War también es un tomo que viene incluido en la colección Must Have, que yo ya lo tengo, aunque se está cayendo a trozos. Spider-Verse es otro de estos tomos, aunque como he dicho antes, no trae los tie-ins, no trae todas estas historias que vienen paralelas al evento central, solo traen el evento central. Y eso es una mierda, la verdad. Yo no lo he comprado por eso. Yo tengo el Spider-Verse en los tomitos que se publicaron en su día y lo tengo con todo y lo disfrutas muchísimo, ¿vale? Después tenemos Old Man Logan, que como habéis visto aquí, yo lo tengo en la colección deluxe porque joder, estoy hoy un poquito pastosito. Como ya lo había leído antes, no tuve la necesidad ni siquiera de abrir el cómic y por eso no se me han caído las páginas. Si no, probablemente ya me estuviera comprando el más gay. Por otro lado, tenemos Punisher. ¿Por qué no me he comprado este cómic de Punisher? Porque también viene en la colección Marvel Saga. Y en la colección Marvel Saga viene de manera numérica, no solo un tomo único. Entonces, si queréis comprar el de Punisher porque no habéis leído nada de Punisher y queréis ver si os gusta, os lo recomiendo. Pero si estáis enamorados del personaje porque os gusta esa violencia que tiene en la serie, por ejemplo, estos cómics son los que inspiraron la serie. Si os gusta la serie y queréis algo igual, os los recomiendo. Entonces, no leáis el del Mass Have, leeros directamente el del Marvel Saga para poder después leer el segundo, el tercero y así continuar. ¿De acuerdo? Igualmente, muy, pero que muy buen cómic. También tenemos Spider-Man entre los muertos y Spider-Man Vuelta a casa, que es precisamente el que he enseñado antes también de Marvel Saga. Ok, lo dicho, si queréis leer mucho de Spider-Man de manera numerada, podéis comprar las colecciones que salen mensuales, podéis comprar los Marvel Saga, no compréis los más hate. Como mucho, la última cacería de Kraven o alguna historia suelta que digáis, oye, pues la mía tiene muchos años la edición y se está cayendo a trozos, o todavía no me la he podido hacer en físico, la voy a conseguir. Ok, pero si queréis algo de manera numerada, esta no es vuestra colección. Continuamos. Otro de los tomos que también vienen en esta colección es La muerte del Capitán América. Esto debería venir en conjunto con Civil War, la verdad, pero bueno, lo han puesto aparte. Supongo que porque no traerá solo el cómic de la muerte del Capitán América, sino porque traerá algo más. Este no lo tengo, ya lo compraré y os comentaré. Bien, después tenemos una maravilla, y nunca mejor dicho, una maravilla de cómic llamado Marvels, precisamente. Un cómic que nos cuenta la historia Marvel vista desde fuera, básicamente, vista desde el punto de vista de un periodista. Una maravilla de cómic, pero literal, una locura. No quiero hacer ni un puto spoiler. La gente ya ha hablado mucho de este cómic, así que si no lo habéis leído, simplemente deciros que es una maravilla y que lo tenéis en la colección Must Have. Así que, recomendadísimo. Yo este no lo tengo en la colección Must Have. Tengo el tomo Toma y Marvels, con el ojico de Spider-Man y el duende. Era el duende, ¿no? Sí, con Gwen Stacy. Sí, brutal. Vale, tenemos el tomo de Asedio, también tenemos Lobezno, enemigo del Estado, tenemos Miles Morales, Spider-Man, lo mismo que estoy diciendo todo el rato. Esto yo lo tengo en grapa, me parece que lo tengo en grapa. No lo sé, a lo mejor lo tengo en tomitos, pero tenerlo tengo, entonces no lo voy a volver a comprar y mucho menos cuando solo te están trayendo el principio de la historia. Si ya sabéis que queréis leer mucho de este personaje porque habéis visto la película animada o por lo que sea, no lo compréis en la colección Must Have.
Si no habéis leído nada, queréis hacer una prueba para ver si este personaje os gusta o no, pues oye, recomendadísimo. Y por último de los que tengo apuntados, porque a lo mejor hay alguno más y por supuesto que esta colección mes a mes se está ampliando. Por último tenemos el cómic Thanos Origen, que a mí se me ha ido la olla y pensaba que ya lo tenía aquí, pero no, lo tengo reservado en la tienda y tengo que ir a por él y todavía no lo he leído. Así que, nada. Aquí dejo... Uy, espérate, que esto me está dando problemas. Vale, perfecto. Con esto concluyo, ¿vale? Hemos hablado de todos los que tengo, también de los que no, cuáles creo que son buenos puntos de iniciación, cuáles creo que son, bueno, esto yo no lo creo, son historias icónicas de dichos personajes, son historias que sí o sí tenéis que acabar leyendo en algún punto de vuestra vida si os aficionáis a leer cómic Marvel, por supuesto, si no, pagué. Y poquito más. También os he dicho qué características tiene esta colección, si sirve más para iniciados, que yo creo que es el punto fuerte, porque lo dicho, si queréis colecciones largas, numeradas, de personajes de los que ya sois fanáticos, esta colección no es la vuestra. Podéis iros al Marvel Saga o directamente a todas las colecciones que vienen mensuales. Dicho esto, lo dejamos por aquí. Llevo casi una horita de directo. Creo que ha estado de putísima madre. Tenía muchísimas ganas de hablar de cómics, ¿vale? En el canal, lo dicho, el otro día hice el unboxing, pero no hablé tanto de cómics. Los enseñé y poquito más. Aquí pues sí que me he ido explayando un poquito más de, oye, recomiendo este por esto por otro, este por tal y cual y pascual. Así que súper contento que me voy. Nada, peña. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo directo, que no sé si será mañana con los coleguitas de Freaky Flow y a lo mejor también es un directo de cómics. A lo mejor se me va la olla y es un directo de cómics y no sé si será mañana. Bueno, os lo comento, no sé si será mañana o para la semana que viene, pero el directo que tengo pensado con Freaky Flow es 2 cómics por persona, somos 3, así que 6 cómics, 2 de Marvel, 2 de DC y 2 de Star Wars. Creo que está bastante correcto. Espero hacer este directito mañana porque tengo muchas ganas y si no, la semana que viene. Nos vemos mañana con este o con otro directo en el Rato Freak, peña. Hasta el próximo directo.